Jade Snake Roberts comenta que un día se fue a pescar y le estaban llamando por teléfono. Más o menos a las 3 de la tarde, ya cuando había terminado la pesca, se dio cuenta que lo seguían llamando. ¿Quién era? Paul Heyman. Me dijo, súbete a un avión y ven, trabajarás con tal persona. Y yo le dije, diablos, ¿cómo hago? ¿No hay un aeropuerto pequeño cerca? Y me dijo, sí, hay uno, pero es para avionetas pequeñas. Y eso fue lo que pasó. Viajé en una avioneta pequeña, me llevaron a Florida y llegué 45 minutos antes de que empezara el evento, hice lo que tenía que hacer y me fui. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y si llegaste aquí porque el algoritmo de YouTube es recontra buena gente con este humilde canal, no te olvides de suscribirte y dejar tu poderoso like para que puedas tener acceso a todo el contenido que tenemos para ti. La ECW era famosa por su acción intensa y por desafiar los límites de lo que muchos consideraban inapropiado para la televisión. Aunque no formaba parte directa de las Monday Night Wars, ECW influyó en el producto de WCW y de WWF. Ambas compañías también ficharon a muchos talentos de ECW en aquella época. La llegada de Paul Heyman a la compañía fue aclamada por destacar las fortalezas de sus luchadores y ocultar sus debilidades. Muchos luchadores conocidos pasaron por ECW. Todos sabemos que Jericho, Rey Mysterio, Bam Bam Bigelow, Steve Austin, Mick Foley, entre otros, estuvieron en la promoción oriunda de Filadelfia. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre aquellos luchadores que también trabajaron para ECW, pero quizás no recordamos con frecuencia. Así que comencemos. Y vamos a comenzar hablando de el terror de el amigo de este humilde canal, Daniel Marquina. El terror de su niñez, sus pesadillas, más conocido bajo el nombre de King Kong Bundy. Bundy se había hecho un nombre en Mid-South Wrestling exigiendo que el árbitro contara hasta 5 en lugar de 3 cuando iba a cubrir a un rival para demostrar su dominio ante todos. Aumentó aún más su prestigio al unirse a la Federación Mundial de Lucha en 1985, derrotando memorablemente a Ace D. Jones en WrestleMania 1. En el primer November to Remember, producida por Eastern Championship Wrestling el 13 de noviembre de 1993, Bundy debutó de forma sorprendente como compañero de equipo de Terry Funk. Se enfrentaría a Sabu y a Road Warrior Hawk en un combate de Winner Take All, en que el ganador se llevaría el campeonato mundial de la ECW de Sabu y el campeonato televisivo de Terry Funk. Durante el combate, King Kong Bundy atacó a Terry Funk golpeándolo con un Avalanche Splash, lo que permitió a Sabu ganar la lucha con un paquetito. Después de este combate, estaría de gira con algunas empresas independientes y aproximadamente un año después de esta lucha, regresaría con Vince McMahon a la Federación Mundial de Lucha. Ahora vamos a hablar pues de un personaje pintoresco de los años 90 que ha salido en los videojuegos de Super Nintendo, luchador más conocido como Doink the Clown. Cuando la ECW empezó a despegar, se lanzaron muchas ideas. Algunas se concretaban, otras no. Los ángulos que ECW implementó sentaron las bases para el resto de la década. Desde el día en que Shane Douglas se alzó con el título de la National Wrestling Alliance y lanzó el campeonato a la lona, la ECW fue un semillero de nuevos y únicos luchadores y también de historias. Muchos luchadores considerados destartalados, acabados, minimizados, encontraron un nuevo hogar y una nueva oportunidad en la industria. Resucitaron la carrera de Terry Funk, por ejemplo, y uno de esos ejemplos para poder resucitar a alguien quien estaba prácticamente en la lona era Matt Borne.
el Doink original de WWF, que fue contratado por ECW y colocado en un ángulo en donde haría una transformación. Primero apareció como Doink y los fans inmediatamente lo odiaron. Después de todo, y en aquel entonces, el personaje de Doink the Clown se consideraba un punto bajo en WWF y Doink representaba todo lo que era la Federación Mundial de Lucha en aquellos años, o sea, un circo. Paul Heyman optó por Bourne e intentó aprovechar el desprecio de los fanáticos hacia Doink para potenciarlo a su favor. Al principio, Bourne hizo el típico papel de Doink, es decir, maquillado y vestido de payaso, recibiendo abucheos inmediatamente. Los fans de ECW lo veían como todo lo que se les oponía. Sin embargo, todo cambió durante un combate contra el entonces campeón Shane Douglas. Tras la victoria, Shane Douglas tomó un micrófono y le dijo a Bourne que era demasiado talentoso para tener un gimmick tan horrible. Bajo esta excusa, Shane Douglas tomó a Bourne bajo su protección y así nació Born Again. O sea, una combinación que, si lo escuchamos, sería pues nacido de nuevo. Listo para hacer pagar al mundo por haberlo menospreciado, Bourne volvió a salir con una versión de disfraz de Doink bastante diferente. Esta vez era él quien vestía a sus oponentes de payaso después de derrotarlos. Digamos que era una forma de vengarse del trato que había recibido en su última etapa dentro de la Federación Mundial de Lucha. Bourne no duraría mucho en ECW debido a sus problemas personales. Una lástima, ya que el personaje de Doink había terminado y la gente finalmente veía y aceptaba al luchador detrás del maquillaje y la peluca. Lamentablemente, Bourne nunca volvió a trabajar en una gran empresa, trabajando en algunas independientes de aquí a allá antes de desaparecer del negocio por completo. Y sigue el turno de hablar de Jake la Serpiente Roberts. Los problemas personales y varias lesiones de la serpiente hicieron que fuera un hombre difícil de contratar después de que terminara su mejor momento desde la década del 80 hasta principios de los 90. Pero ¿cómo se da esta contratación? Lo ha declarado Roberts en su podcast comentando lo siguiente: ese día salí a pescar y me estaban llamando constantemente. No sabía quién era porque no contesté el teléfono. Terminé de pescar alrededor de las 3 de la tarde y me di cuenta que me seguían llamando. Pude contestar una llamada y era Paul Heyman. Él me dijo: súbete a un avión y ven, vas a trabajar con X persona. Y yo le dije: diablos, ¿cómo hago? ¿Dónde está el aeropuerto más cercano? Y Heyman me dijo: bueno, tienes el aeropuerto de Dallas que está a 112 kilómetros. Y yo le dije que era demasiado lejos. Heyman me dijo: ¿no hay un aeropuerto pequeño cerca de ti? Y le dije: bueno, sí, pero es para avionetas pequeñas. Y eso fue lo que conseguí, una avioneta pequeña que me llevara a Florida, llegando unos 45 minutos antes de que empezara el show. Hice mi parte y me fui. Esa noche, Jake Roberts debutó al final de un combate estelar entre Jerry Lawler y Tommy Dreamer, conectándoles un lazo al cuello a ambos. Jake Roberts se sintió fuera de lugar al unirse a Jerry Lawler durante la invasión de WWF que se daría más adelante, ya que en ese momento no trabajaba para la empresa de Vince McMahon en aquella época, pero era un rostro que los fans acérrimos y el fan casual conocía como sinónimo de WWF. ECW lo contrató para tener una lucha por equipo junto a Tommy Dreamer, enfrentándose a Justin Credible y Jack Victory, pero Jake Roberts estaba en pésimas condiciones para competir en el ring por los demonios que arrastraba en aquellos años. Al igual que AJ Styles en WCW, Joey Mercury no se unió a ECW hasta sus últimos meses y no llegaría a un gran escenario hasta años después. Mercury, que ya era un gran nombre en las independientes de Carolina del Norte, entonces conocido bajo el nombre de Joey Matthews, firmó con ECW como miembro de los Bad Street Boys junto a Christian York a finales del año 2000.
Matthews había estado previamente bajo un contrato con WCW, pero fue liberado sin hacer una sola aparición televisada en la compañía de Ted Turner. Los dos compitieron en múltiples eventos de ECW haciendo pareja, incluido un enfrentamiento contra Danny Doring y Roadkill en Anarchy Rules y contra Simon Diamond y Johnny Swinger en el evento November to Remember del año 2000. En el último pay-per-view de ECW, Guilty as Charged del año 2001, Matthews y York perdieron en el opening match ante el famosísimo Jerry Lynn y Cyrus, que ahora es conocido como Don Callis en AEW. Después de no causar un gran revuelo en ECW, Joey Matthews pasó a trabajar a TNA y Ring of Honor antes de que su carrera y tiempo más memorable se diera como miembro de M&M en WWE, y bueno, más adelante sería miembro de JJ Security, además de ser un importante agente detrás de escena y apoyo constante para los luchadores actualmente en WWE. Jimmy Snuka también fue otro que estuvo en los inicios de ECW. Tras dejar WWF en marzo de 1992, Snuka realizó giras con varias empresas independientes y participó en la formación de Eastern Championship Wrestling, es decir, la primera versión de ECW de la mano de Todd Gordon, con sede en Filadelfia. Junto con sus compañeros veteranos, Don Muraco y Terry Funk, Snuka debutó en ECW como babyface en un evento en vivo el 25 de abril de aquel año. Ganó su primer combate, una batalla real para clasificarse al campeonato peso pesado de ECW contra Salvatore Bellomo, quien también había ganado otra batalla real. Snuka derrotó a Bellomo para convertirse en el primer campeón peso pesado de ECW. Un día después, perdió el título ante Johnny Hot Body. Regresó a ECW el 14 de julio, donde derrotó a Hot Body para recuperar el título de peso pesado, ganándolo por segunda vez. Hizo su primera defensa exitosa del título contra Satman el 15 de julio. Snuka mantuvo el título durante los siguientes 2 meses, derrotando a varios luchadores. Perdería el título de ECW a manos de Don Muraco el 30 de septiembre. Después de no lograr éxito al recuperar el título en una revancha, se volvería heel luego de atacar al dueño de ECW con una silla y cerró el año con una derrota ante Davey Boy Smith el 19 de diciembre de 1992. Snuka se convirtió en miembro de la nueva facción de Paul Heyman, el Hot Stuff International, en el episodio debut del programa de televisión homónimo de la compañía. El 6 de abril fue este suceso y ganó un torneo de 8 hombres por el campeonato de televisión que había quedado vacante, al derrotar a Larry Winters, al invicto Tommy Cairo y a Glenn Osborne. Snuka no solamente luchaba de forma individual, sino que también frecuentemente hacía equipo con sus compañeros de stable, es decir, con Eddie Gilbert y con Don Muraco. Snuka hizo su primera defensa televisada del título contra Osborne en el episodio del 25 de mayo de Eastern Championship Wrestling, donde Snuka pudo retener el título. Snuka defendió con éxito el campeonato contra JT Smith, campeón peso pesado de la National Wrestling Alliance de Pensilvania. Snuka defendió con éxito el título contra JT Smith y contra el campeón pesado de la National Wrestling Alliance de Pensilvania, Tommy Cairo. Snuka perdería el título ante Terry Funk en un brutal combate en reja en la National Wrestling Alliance Bloodfest. El siguiente combate notable de Snuka tuvo lugar en la noche donde la línea fue cruzada en 1994, donde se enfrentó a la estrella en ascenso Tommy Dreamer. Durante el combate, Dreamer levantó el hombro antes de la cuenta de 3 tras un intento de pinfall de Snuka después de el Superfly Splash, marcando así una de las pocas veces en la historia del wrestling en la que un oponente no fue derrotado tras el movimiento final de Snuka. Jimmy Snuka aún logró ganar el combate tras aplicar 3 splash. Snuka luchó su último combate de ECW en agosto, donde él y Tasmaniac, es decir, el antiguo Gimme de Taz, obtuvieron una victoria en parejas sobre los Pitbull. Más tarde ese mes, ECW fue adquirida por Paul Heyman, quien la rebautizó como la
Extreme Championship Wrestling que todos conocemos. Y ahora nos toca hablar de Lita, Amy Dumas. Lita hizo varias apariciones en el Consejo Mundial de Lucha Libre en 1998 bajo el nombre de Angélica antes de llegar a los Estados Unidos. Ya en los United continuó trabajando como acompañante en el circuito independiente como Angélica. Trabajó en Maryland Championship Wrestling, llegando a ser manager de el famosísimo Christopher Daniels. También apareció en NWA Mid-Atlantic, donde conoció a Matt y a Jeff Hardy, quienes ofrecieron a entrenarla. En abril de 1999, Paul Heyman, el dueño y booker de Extreme Championship Wrestling, se acercó a Dumas. Dumas debutó en ECW como Miss Congeniality, la novia en pantalla de Danny Doring. Dumas luego comenzó a usar el nombre nuevamente de Angélica cuando hizo su debut en el pay-per-view del 18 de julio titulado Headwave, en donde Doring, como parte de su historia, le propuso matrimonio de una forma muy particular, no con un anillo, sino con un preservativo. Dumas fue presentada a Dory Funk Jr. Por parte de Rob Van Dam y acordaron que le pudieran dar unas clasecitas a Amy Dumas para poder incursionar no solamente como ballet, sino como luchadora. Entonces, ella fue parte del Funkin' Conservatory y asistió a la escuela de la leyenda de la lucha libre Dory Funk, acompañada de 23 otros luchadores. Se graduó de la escuela en agosto de 1999 y regresó a ECW. Mientras tanto, Funk y su esposa recopilaron imágenes de video de Amy Dumas y se las enviaron a la WWF. La Federación Mundial de Lucha quedó impresionada y el 1 de agosto de 1999 Dumas firmó un contrato de desarrollo con la empresa. Después de 6 meses con ECW, hizo su última aparición el 23 de octubre de 1999 en el evento Re-Enter the Sandman. Es el turno también de conversar sobre Scott Hall o Razor Ramón, figura de figuras entre los mejores luchadores que han pisado este planeta. Nunca pudo obtener un título mundial y obviamente fue una figura clave para el título intercontinental en la federación y una mega estrella de la nueva orden mundial en WCW. Lo que menos es conocido son sus apariciones en la extinta ECW. En el 2000, Scott Hall lucharía algunas luchas para la organización apenas 2 años después de un tenso encuentro con Shane Douglas, Bam Bam Bigelow y Chris Candido. Poco antes del pay-per-view Guilty as Charged de enero de 1999, Scott Hall fue llevado tras bambalinas por su amigo Justin Credible, una visita de amigos, digamos. El incidente ocurrió en Florida. Francine, manager y valet de ECW en aquel momento, recuerda que Scott Hall fue acompañado de su hijo. Hall fue recibido con frialdad, casi con indiferencia, por la mayoría de los presentes. El ex Razor Ramón se encontró primero con Shane Douglas, quien cuestionó los motivos de la visita de Hall. Tras ser rechazado por la franquicia, Scott Hall miraría a Chris Candido y a Bam Bam Bigelow buscando aliados para no ser, digamos, ninguneado en el locker, pero no tuvo éxito. Según Bigelow, en una entrevista, comenta que uno de los presentes, sin mencionar quién era, dijo lo siguiente: estás hecho polvo, estás drogado ahora mismo, estás drogado, no te necesitamos aquí, vete por favor. Justin Credible sería consultado años más tarde por este incidente, afirmando algunas cosas y dijo lo siguiente: Scott vino al show conmigo porque me estaba quedando en su casa. Shane Douglas, Bam Bam Bigelow y Chris Candido lo confrontaron y le dijeron que no era bienvenido. Así que Scott Hall y su hijo simplemente se subieron a un taxi y se fueron. También comentó: puedo entender el porqué, fue una idea bastante mala de mi parte por traer a Scott. Ciertamente se lo merecía porque fue muy malo y bastante grosero con Shane todo el tiempo cuando estuvieron en WWF y supongo que fue una especie de vuelto, ¿no?
También confirmó que tras decirle que no era bienvenido, Shane Douglas intentó provocar a Hall para que lo golpeara y así darle una excusa para poder agredirlo. En una ocasión le preguntó qué se sentía hacerle sexo oral a Vince McMahon y hasta lo llamó maricón. Pero bueno, a pesar de todos estos acontecimientos, pudo conseguir Scott Hall 3 luchas en ECW. Luchó entre el 10 y el 12 de noviembre en eventos de ECW en Nueva York. Ahora, hay que recordar que también esto sucedió en el 2000 y para el 2000 tanto Shane Douglas, tanto Chris Candido y tanto Bam Bam Bigelow estaban en WCW y el acceso a apariciones de Scott Hall era más viable. Lucharía, como ya lo comenté, en 3 combates. El 10 de noviembre formó equipo con Jerry Lynn para derrotar a Rhino y a Justin Credible. La noche siguiente volvió a luchar, pero esta vez contra Justin Credible de manera individual. Y Justin Credible también comenta en esta entrevista que Scott Hall se negó a cobrar por los combates en los que trabajaba. Y el tercer combate se daría al día 12, el día 12 de noviembre, y se enfrentaría a Sal y Graciano del stable del FBI, un luchador de 2.5 metros y con un peso de 236 kilos. Antes de la lucha tuvieron una conversación Scott Hall con Graciano y se planteó de que Graciano tenía que ganar el match porque Scott Hall, a pesar de estar en una condición física aceptable, no podía con los 236 kilogramos de Graciano. Fuera de perder esta lucha, el talento que pudo conversar con Scott Hall lo declararon como un tipo genial y un trabajador completo. Ahora hay que recordar que Hall también fue anunciado para Guilty as Charged del año 2001, pero su aparición nunca se concretó. Y ya para cerrar, vamos a hablar de Sid Vicious. En lugar de ver a Sid Vicious como un representante de la lucha libre convencional por su paso en WWF y WCW, los fans amaron desde el segundo 1 a Sid. No fue como el caso de Doink the Clown, que sintieron desprecio por el payaso. Aquí recibieron con los brazos abiertos al buenote de Sid. La gente, los fans, le mostraron su aprecio, su cariño y se emocionaron con cada powerbomb que repartió en su estadía y le pedían a gritos, mediante sus cánticos y pancartas, que repitiera la movida. Ningún luchador estaba a salvo en el ring con Sid, sin importar si era heel o babyface. Dentro de una historia de ECW había un juez, el juez de nombre Jeff Jones. El personaje del juez Jeff Jones era interpretado por el luchador del mismo nombre, quien hacía veces de árbitro y también como un personaje de autoridad dentro de ECW. Su papel más destacado, digamos, fue de ser un árbitro muy parcial y en ocasiones se le vinculó con personajes o facciones que buscaban influir en los resultados de las luchas de una manera corrupta. Es importante notar que el personaje del juez Jeff Jones tenía un aire de autoridad que le daba una función de poder dentro de las historias de ECW. Bueno, como parte de la historia, el juez declaró culpable a John Cronus de haberle aplicado un 450 splash una semana antes del debut de Sid. Cronus fue sentenciado a enfrentarse al verdugo, quien fue descrito como un poco psicópata y que impartirá justicia a su manera. Cronus fue una de las estrellas más destacadas de ECW, haciendo parejas con Saturn para formar el equipo de los Eliminators, pero estaba indefenso en el ring con Sid. Pero a pesar de su tamaño, estaba indefenso en el ring contra Sid. El 2 veces cabeza de WrestleMania despachó rápidamente a Cronus, comenzando por aplicarle un chokeslam por encima de la tercera cuerda y atravesando una mesa que estaba fuera del cuadrilátero.
Sid conectó 3 siguietazos y Cronus fue rematado con un powerbomb dentro del cuadrilátero. El público en Florida enloqueció y adoró a Sid desde el primer segundo. El apoyo a Sid continuaría cuando debutó en la ECW Arena en Filadelfia 6 días después en la ECW House Party de 1999, derrotando a Skull Von Crush, más conocido en WWF como Big Vito. Skull fue declarado culpable también de escupir al juez Jones y de entrar sin permiso en su sala, en lo que resultó una brutal paliza a manos de Sid. En otro episodio de Hardcore TV, Steve Corino cometería el delito de usar la Powerbomb contra John Cronus, el movimiento final de Sid, uno que solo se le permitía usar a Sid Vicious. Como resultado, Corino y Cronus fueron aniquilados por Sid. Paul Heyman usaría a Sid para promocionar un pay-per-view de la época el 20 de febrero de 1999 en Hardcore TV. Después de que Sid destruyera por sí solo a Steve Corino y a Cronus, el programa dio paso a un anuncio que decía: Sid vivirá peligrosamente, haciendo referencia al pay-per-view que se venía. Hay que recordar que también los Dudley Boys fueron parte de ECW y también tuvieron un choque con Sid Vicious. Llegaría el 21 de marzo de 1999, el día de ECW Living Dangerously, y Baba Ray tomó el micro y retó a dos hombres con las agallas suficientes para pelear contra él y Devon. Nova y Spike Dudley respondieron al desafío, pero no fueron rival para los hermanos. Nova fue sacado de la ecuación rápidamente con un 3D, mientras Spike se quedó atrapado entre la multitud después de ser arrojado por encima de la barricada por Baba. Los Dudley Boys diezmaron a la competencia y aún querían pelear. Baba Ray dispuesto a noquear a cualquiera que hiciese frente, y saldría el juez Jones, seguido por Sid, quien les dio una paliza, aunque primero también los Dudley Boys le dieron su chocolate a Sid, pero luego con un chokeslam doble, Sid Vicious se impondría. No contento con eso, Sid brutalizó a Devon fuera del cuadrilátero, mientras Spike intentaba hacer algo con Baba Ray en el ring. Spike se alzaría con la victoria para el equipo tras aplicarle su finisher. Sin embargo, el pequeño Spike Dudley no estuvo ni cerca de estar a salvo frente a Sid, quien le aplicó dos powerbombs. Incluso el último powerbomb fue sobre una mesa que estaba fuera del cuadrilátero. Llegaría el evento Hardcore Heaven de 1999 y Sid haría su última aparición para ECW. El ex campeón de WWF luchó contra Just Incredible en un combate muy corto que terminó sin resultado tras la intervención de Lance Storm. Los Impact Players vencieron a Sid, lo que llevó a Sabu a igualar las cargas. Pero también Sabu terminó siendo atravesado por una mesa. Pero también Sabu terminó atravesando una mesa gracias a Sid. Después de este segmento, Sid se enfrentaría a su manager, el juez Jones, aplicándole también dos powerbomb para el deleite del público en Nueva York. Sid abandonaría ECW y regresaría a WCW. Menos de un mes después de dejar el lugar extremo, interfirió en el evento principal de The Great American Bash 1999 y luchó en el evento principal de WCW Monday Nitro la noche siguiente. Así que bueno, hemos repasado algunos luchadores que tuvieron un paso, no voy a decir olvidable, pero un paso corto por la compañía de Paul Heyman, pero que a veces se nos olvida. Es que este mundo de la lucha libre, uno está tantos años y ve pasar tantos personajes, tantos luchadores, tantas empresas, que el olvido es justo, ¿no? Así que digamos que es válido olvidarnos, pero para eso tenemos este contenido para refrescar la memoria. Así que bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y sobre todo en TikTok. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti
y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.